Tarifa, su casa consistorial, fue el pasado sábado la escala final de la caravana por la regeneración de la Janda. Asociaciones conservacionistas que luchan por la recuperación de los terrenos públicos de la antigua laguna recorrieron así localidades gaditanas de su orilla para volver a reclamar acciones puntuales en la regeneración. La cita contó con la participación de los responsables políticos de los ayuntamientos gaditanos. Sumados, queremos decir, a esta reivindicación. Por otro lado, mañana, día 2 de febrero, con motivo del Día Mundial de los Humedales, se repetirá una imagen similar frente a la subdelegación del Gobierno de Cádiz, donde se entregará una copia del manifiesto leído. Son 6.165 hectáreas las que conforman la antigua laguna de la Janda. Hasta hace pocas décadas representaba la mayor laguna de la península ibérica y una de las de mayor relevancia a nivel europeo. Se trata de un complejo lagunar en el cual vertían sus aguas los ríos de Barbate, Almodóvar y Celemín, y que en las épocas más lluviosas se convertía en un solo humedal de más de 50 kilómetros de extensión. Sus características ecológicas, junto con su cercanía al estrecho de Gibraltar, le hacían un enclave en la vía migratoria de aves entre África y Europa, fundamental con su descanso tras cruzar el estrecho. Desafortunadamente, tras un largo historial de intentos de desecaciones en la década de los 60 del siglo pasado, se consiguió desecar la totalidad de la laguna para fines agrícolas. La Janda tiene ya un largo historial de intentos de desecaciones para destinarla a actividades agrícolas. La administración ha gastado muchos recursos públicos en desecarla. Han construido las presas de Almodóvar, Celemín y Barbate para evitar su alimentación hídrica. Y han construido dos enormes desagües que, pasando bajo la carretera nacional 340, trasladan el agua de la laguna a las marismas del Barbate y el mar. En 1949 se hizo por parte del Estado un deslinde para delimitar los terrenos de dominio público de la laguna, conforme a la ley de agua en aquellos años vigentes. Y aunque el mismo resultó polémico y fue recurrido en vía contenciosa administrativa, fue definitivamente validado mediante sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 1967, reconociendo la existencia de 6.165 hectáreas de dominio público. Pese a que la concesión administrativa por la que dichos terrenos públicos fueron entregados a una empresa privada para su desecación, fue rescatada mediante decreto del jefe del Estado en el 1964. La recuperación efectiva del dominio público nunca se llevó a la práctica y hoy la laguna de la Janda sigue estando en manos de empresas privadas que no tienen ninguna concesión administrativa para su explotación y aprovechamiento. En el año 1967, las 6.165 hectáreas fueron reconocidas de dominio público hidráulico por sentencia firme del Tribunal Supremo. Aún así, desde entonces todavía no se ha concretado la recuperación, pese a que el Gobierno de España reconoció en un informe jurídico emitido por Miteco que en la Janda existen terrenos de dominio público ocupados por empresas privadas que no tienen ninguna concesión administrativa para la explotación y aprovechamiento agrícola. En este punto, en la jornada del pasado sábado, se recordaba que ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía han actuado hasta la fecha. Por eso estamos aquí, en Tarifa, en la puerta de su ayuntamiento, conmemorando el próximo Día Mundial de los Humedales, para decidir que nuestros responsables públicos trabajen en la recuperación del dominio público. Por una laguna de la Janda pública, por una laguna de la Janda de todo, por una laguna para el territorio gaditano. Gracias. Organizada para hasta 8 colectivos conservacionistas con implantación en la zona, la movilización del pasado sábado quería llamar la atención de la Junta de Andalucía y el Gobierno central para que asuman sus competencias y actúen en la recuperación de este emblemático humedal, por sus recursos culturales, ecológicos y por su biodiversidad. Hoy, en conmemoración del Día Mundial de los Humedales, hemos hecho una caravana reivindicativa por los distintos municipios de la laguna de la Janda, por Medina Sidonia, por Benaluz Casas Viejas, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa, reivindicando la recuperación de la laguna de la Janda, un espacio natural único, singular, uno de los de mayor relevancia de toda Europa a nivel ecológico hasta su desecación en los años 60, y que, pese a ser público por sentencia del Tribunal Supremo reconociendo la validez de los deslindes efectuados en su momento, sigue a día de hoy ocupada por manos privadas. Estamos desde las distintas entidades que promovemos esta campaña reivindicativa exigiendo al Gobierno del Estado y a la Junta de Andalucía que, en obligación de la asunción de sus competencias,
recuperen estos terrenos que son públicos y que hoy día, lamentablemente, después de 50 años, siguen ocupados por manos privadas sin mediar concesión administrativa alguna. Por eso exigimos su inmediata recuperación y puesta a disposición de toda la ciudadanía para su disfrute y para que preste los servicios ecosistémicos que este humedal debe seguir prestando a toda la sociedad. La caravana recorrió las localidades de Medina, Sidonia, Benalús, Casas Viejas, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa. Mañana 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, se dará también lectura del mismo manifiesto por la Janda a las puertas de la subdelegación del Gobierno de Cádiz.